Ya bueno, aquí vamos a resolver un ejercicio tipo prueba. La prueba 3 del 2021, el primer semestre. En sí son dos ejercicios. Estos son buenos para practicar el tema de las listas, porque esto es un carrito de compra en un supermercado. Y aquí hay dos archivos de texto, uno de los precios y otro de las recetas que se pueden hacer. Pero el que más me preocupa por realizar sería el problema B, que aquí me piden utilizar dos matrices, una de bodega y otro para despacho. Bueno, el ejercicio dice así. Easy Distribution es una empresa que se encarga de recibir y acumular encomiendas para luego enviarlas a sus destinatarios. Para realizar su trabajo dispone de una bodega dividida en 6 zonas. 6 zonas, de la A a la F, y 6 sectores enumerados del 1 al 6, teniendo en total 36 ubicaciones diferentes representadas en la tabla siguiente. Bueno, aquí ya nos están pasando explícitamente de cuánto va a ser la matriz. En este caso de 6 por 6, porque tenemos 6 zonas y 6 sectores. Y en este caso, ¿cuál va a ser nuestra fila? La fila va a ser nuestra zona y las columnas van a ser los sectores. Entonces aquí nos piden, por ejemplo, en la línea del archivo de texto, no voy a decir la ubicación, D3, se están haciendo los despachos acá, se están guardando ítems. ¿Ya? Entonces, recuerden que la matriz, la MX, funciona con la posición de la fila y la posición de la columna. Y a eso nosotros le estamos asignando un valor. En este caso, la fila y la columna, la fila sería la zona y la columna serían los sectores. Entonces, para que tengan eso en mente. Bueno, actualmente es un problema para la empresa la acumulación de productos de la bodega, por lo que le pide a usted crear un programa que haga seguimiento de las órdenes recibidas y reporte cuándo se debe hacer un despacho. Para ello se ha puesto en disposición el archivo recibidos.txt, que tiene todas las órdenes de distribución, las cantidades de ítems que se deben despachar y la ubicación en la que se deben almacenar de la siguiente forma. Ya la línea se compone de 3 elementos entonces, que sería la fecha, la ubicación, que la ubicación se divide en zona y sector, y la cantidad de ítems, que sería por despachar. Bueno, en realidad no es por despachar, es la cantidad de ítems que es el inventario, es la bodega. La cantidad de ítems que yo estoy dejando en esta ubicación. Debido al despacho disponible, si una ubicación, la ubicación es combinación zona-sector, como lo dije recién, fuera a tener más de 100 ítems, se realiza de inmediato un despacho con exactamente 7 ítems. Es decir, ninguna ubicación debería tener más de 100 ítems, y en el caso de que lo fuera a tener por una orden de distribución, se realiza un despacho con exactamente esa cantidad. El excedente que pudiera existir de este quedará almacenado en la ubicación. ¿Qué quiere decir esto? Esto significa que, imaginemos que nos están haciendo un despacho, o sea, nos están almacenando ítems, porque esta línea lo único que me está haciendo es decir la cantidad de elementos que se están guardando en el lugar que estoy diciendo. Es decir, aquí por ejemplo en la ubicación D3 se están almacenando 40 ítems. ¿Ya? Aquí se están guardando los 40. Y luego va a haber otra línea con esta misma combinación D3 que me está almacenando 60. Imagínate. Entonces 40 más 60, aquí ya tengo 100 ítems. Cuando esta ubicación tenga 100 ítems, yo lo tengo que despachar. Es decir, esto es lo que se está mandando. Yo lo tengo que no eliminar de mi inventario, pero mostrar por pantalla que se está realizando un despacho, ya, un envío. ¿Qué hubiese pasado si en vez de 60 se le agregan, no sé, 64? Aquí ya no tengo 100, aquí tengo 104. Entonces, ¿qué pasa? Yo de esos 104 ítems que hay acá, yo mando 100 nomás. O sea, a esta cantidad le resto 100 y me quedarían 4. Este residuo
el que queda aquí guardadito. Eso es lo que quiere hacer el ejercicio. Lo que este párrafo está diciendo, eso es lo que acabo de explicar. Y dice, se le pide dar respuesta a las siguientes preguntas. Su programa debe mostrar cada vez que se debe hacer un despacho. Es decir, cuando hayan 100 ítems, muestra por pantalla que se hizo un despacho. Debe imprimir una matriz representando la cantidad de despachos realizados y el sector que representan. Calcule el costo total de los despachos realizados considerando los siguientes precios por sector. O sea, aquí básicamente lo que nos están dando acá es una lista paralela. Esta es una lista de los costos y esta es una lista de los sectores. Entonces, es paralela, ¿por qué? Porque en la posición 0 yo sé que este costo de 125 le corresponde a él, porque están en la misma posición. Entonces si yo digo, oye, ¿cuánto cuesta enviarlo al sector 4? Cuesta 635. Estas son listas paralelas, ¿ya? El 4 dice, y el 3 me dice que calcule el costo total de todos los envíos que se hicieron. El 4, encuentre las ubicaciones con la mayor cantidad de ítems pendientes de ser despachados. Considere que pueden ser más de una. ¿Qué quiere decir este punto 4? Que, por ejemplo, en este caso, ya primero leyó la línea, se almacenan 40 y luego en otra línea se almacenaron 64. Ahí tengo 104 y como es mayor a 100, yo despacho los 100, es decir, le resto y me están quedando 4 acá adentro. Ese 4 es la cantidad de ítems que me queda por despachar. Eso me está diciendo acá. Ítems pendientes. Los ítems pendientes son los residuos. El residuo que me queda de lo sobrante. Y dice, considere que puede ser más de una. La mayor cantidad de ítems pendientes. Aquí en esta ubicación, en la D3, me sobran 4. Pero puede haber otra ubicación en donde me sobren, no sé, 10. En donde me sobren 34. En otra, no sé, 5. Entonces, acá el profesor quiere que yo le entregue los mayores. En este caso, el mayor es 34 nomás. Pero ¿qué pasa si hay un 34 acá arriba también? Tengo que devolver esta ubicación y esta ubicación. Es decir, tendría que devolver o mostrar por pantalla el E1 y el A3. Estos son los elementos que yo debería estar mostrando por pantalla. Porque dice, encuentre la o las ubicaciones. Y considere que puede ser más de una. Ya. Y la 5 muestra la cantidad de ítems pendientes de despacho por zona, ordenados de mayor a menor. Ya, ¿qué quiere decir esto? Dice ítems despachados pendientes. Ya, estamos hablando de los residuos, de los restantes. De los ítems restantes me dice que muestre la cantidad, pero por zona. Es decir, lo que voy a estar haciendo yo acá es básicamente mostrar. Ya, espera, nos posicionamos en la zona. Lo quiere por la zona. La zona, como yo sé que son las filas, va a ser algo como esto. Y aquí me están pidiendo muestre la cantidad de ítems pendientes por zona ordenados de mayor a menor. O sea, lo que tengo que hacer es sumar cada elemento de la fila y eso yo lo voy a almacenar en mi lista de sumas filas, la que en el video anterior yo le mostré cómo se hacía. Esta pasaría a ser la lista paralela de las zonas. Ya, entonces sería el X total, total X, total X. Y este total X me representa el total de ítems pendientes. Es decir, el total de residuos en la zona correspondiente, en el A, en el B y así. Tengo que sumar toda la fila. S. Y así resolveremos la prueba. Consideraciones. Considere crear dos matrices, una para la bodega y otra para los despachos. ¿Qué quiere decir esto? El de la bodega va a ser la principal
que es donde yo voy a estar guardando los ítems, el 40, el más 60 y así hasta que sean 100. Y dice que cree otra para los despachos. Es decir, que esta matriz va a ser de la bodega y la otra matriz va a contener la cantidad de veces que se hizo un despacho. Es decir, por ejemplo, 2, 3, 4. Es decir, por ejemplo, en esta zona alcanzó los 100. Aquí, mejor acá. Acá se alcanzó los 100. Ya entonces se hace un despacho. O sea, que se le restan 100. Y cuando se hace un despacho, en esta misma ubicación, en el D5, A, B, C, D5, acá, aquí, yo tengo que sumarle 1. Porque se hizo un despacho en esa ubicación. Recuerde que cuando se hace un despacho, los 100 ítems se deben salir de la bodega. Lo que dije recién, se le resta 100. Tenga cuidado al ordenar las listas en la pregunta 5. Claro, porque me dice de mayor a menor. Esto significa que voy a aplicar un ordenamiento burbuja. ¿Y qué pasa? En un ordenamiento burbuja, como yo estoy reordenando una lista, tengo que reordenar también sus listas paralelas. En este caso, sector, el de la zona y probablemente el de los costos también, porque todas las listas están relacionadas entre sí. Y se recomienda desarrollar al final, dice, por el tema del ordenamiento. Y aquí estamos viendo el tema de un ejemplo. Aquí tengo el texto, el archivo de texto. Aquí tengo la fecha, ubicación y la cantidad de ítems despachados. Y la pregunta 1 aquí me están diciendo cada vez que se hace un despacho. Y aquí dice ya, se ha realizado un despacho en, imprimo la ubicación, imprimo la fecha en la que se hizo ese despacho. Y la 2 dice los envíos por zona sector en el mes fueron, aquí me dice en el mes. En ningún lado yo leí eso, pero yo puedo interpretar que es del mes porque todas las fechas tienen el mismo mes. Si se dan cuenta. En el archivo de texto también. Uy. Entonces aquí el profe puso el mes fueron y aquí yo imprimo directamente la matriz. El 3 dice el costo total de los 16 ítems despacho, perdón, de los 16 despachos es tanto. Es decir, esta matriz no es de la bodega, esta matriz es el de los despachos, el de los envíos. ¿Ya? Los envíos que se hicieron en cada zona, en cada sector. Y primero se suman todos esos valores, dando 16. Y cada uno se multiplica por su correspondiente precio, costo, 125 y así. El cuarto punto dice las ubicaciones con la mayor cantidad de ítems pendientes son lo que acabo de decir yo. Del tema de devolver una lista, acá con los mayores. Y el 5, el total de ítems pendientes por zona. Aquí básicamente estamos imprimiendo la lista suma fila, pero ordenada, de mayor a menor. Y esa es la lectura. Esto lo de acá abajo, básicamente algunas consideraciones. Que los variables se tengan que poder con nombres que se noten qué cosas son y no poner C. Y bueno, las observaciones estos son de la prueba, el tema del compromiso de honestidad y eso. Bueno, ahora vamos a seguir con el código. Ya, una vez teniendo el archivo ya leído, aquí voy a imprimir la línea para asegurarme que se está leyendo bien. Sí, perfecto, se está leyendo bien. La dividimos por partes. Partes es igual a línea, punto split. Esto se está separando por un punto y coma. Fíjense muy bien en eso. Día, mes, año, punto y coma. Ya lo estamos separando así. Primero va la fecha. Luego va la ubicación. Y luego va la cantidad de ítems. Que esto es un número entero. Partes 2.
Ya. Ahora aquí nos topamos con un problema. ¿Cuál es el problema? Aquí si yo imprimo la ubicación, yo estoy imprimiendo D4. El D, recordemos que es la zona, y el 4 es el sector. ¿Ya? Ah, otra cosa que nos faltó declarar es el tema de... Aquí ya nos dicen explícitamente de cuánto va a ser la matriz, que es de 6x6, 6 zonas y 6 sectores. Entonces voy a hacer mi lista acá de zonas y mi lista de sectores. Teniendo en cuenta esto, lo primero que tengo que hacer es definir cuál va a ser mi fila y cuál va a ser mi columna. Según acá el dibujito que podemos ver acá, y también por el análisis que hicimos, yo en sí yo puedo decir, puedo antojarme de que la zona sea mi columna y el sector sea mi fila, pero la verdad es que esto es tema de gusto. Personalmente yo prefiero hacer la zona de fila y el sector como columna. Entonces lo pongo aquí, estas van a ser mis filas y estas van a ser mis columnas. ¿Ya? Lo dejamos comentado con el gato. Entonces el problema que tenemos ahora, el tema de que las ubicaciones me salen así. Y yo necesito saber la zona específicamente y el sector. Entonces lo que nos falta por hacer acá es separarlo. Separar ubicación en zona y sector. Entonces, para hacer eso, creamos partes 2, que va a ser una nueva división. Y en vez de separar línea.split, voy a hacer ubicaciones.split. Y este lo están separando por un guión. Entonces, sería en zonas. Zona, perdón, es igual a partes 2, 0. Aquí me está dando error. Es ubicación, no ubicaciones. Y el sector correspondería a la parte entera de partes 2. No. Entonces ahora si yo voy, imprimo zona y el sector, aquí me sale DI4. Ya tenemos separado la zona de los sectores. Teniendo esto, ya podemos trabajar en lo que sería la matriz. Esto ya sería la lectura de archivo normal. Y ahora tenemos que importar el tema de las matrices. Si bien recuerdan, aquí en los códigos de ayuda tenemos la declaración. Así se declara una matriz. Import numpy as np, los ceros y el tamaño. Entonces, import numpy as np. Y mi matriz de... Recuerden que aquí estamos trabajando con dos matrices. Una de bodega y otra de despacho. Entonces mis matrices yo las voy a llamar MX. Esta MX normal va a ser el de la bodega. Sería np.ceros. ¿Y de qué tamaño? El 6x6. ¿Por qué 6x6? Porque aquí no nos lo están diciendo directamente. En el caso de que el ejercicio no nos diga explícitamente de cuántos elementos van a haber por fila y columna, aquí normalmente uno le pone un número grande, el 100 y 100. Si aquí yo lo ejecuto, me va a quedar el MX de 100. En este caso no lo necesitamos porque es de 6. Hay veces en donde el ejercicio les va a decir utiliza una matriz dinámica. ¿Qué significa que sea dinámica? Que se van a ir agregando elementos a la lista y uno nunca va a saber como el tamaño real. Pero en ese caso es para dar, a ustedes le están dando vueltas nuevas. Aquí pónganle 100 y 100 al otro lado. Con eso basta y sobra. Ya, entonces dijimos que esta va a ser mi matriz bodega. Y voy a hacer al tiro la de los envíos, o sea, la de los despachos. Y esta la voy a llamar MX envíos. Porque son despachos. O mejor para no enredar, MX despacho. Igual a np.ceros. Y el mismo tamaño, 6 de 6.
Esta va a ser matriz despacho. Ya, ahora, como ya tengo la ubicación, tengo la zona y el sector, tengo las posiciones, y ahora me falta agregar el tema de los ítems, cantidad de ítems. Ya. Entonces, primero lo agregamos a la bodega. Sería MX en la zona y el sector. Bueno, esto que estoy haciendo está malo. ¿Por qué? Porque cuando yo le ponga zona sector, ¿qué es zona? Mi zona es E, D, C y mi sector es un número. Así no es como se funcionan las matrices. Aquí yo tengo que poner coordenadas, pero de numérica. No puedo poner una letra y un número. Esto no sirve. Así no se hace. Entonces lo primero que tengo que hacer, aquí cuando me está leyendo la B, yo quiero saber en qué posición está la B en mi lista fila. Quiero saber en dónde está. En este caso en la posición 0, 1. Acá está. Entonces, ¿cómo detecto la posición de mi elemento? Bueno, si nos vamos a los códigos de ayuda, aquí hay un código útil que sería el lista.index elemento. Esto lo que va a hacer, ya, si mi elemento es C, me va a dar la posición. Cuando yo pongo pos, sería lista, que sería esta lista, punto index y el elemento. El elemento es C, y entonces pos lo que me va a guardar es su posición de C en la lista. En este caso es 0, 1, 2. Entonces ahora si yo ejecuto y me voy aquí al pos, ahí está, 2. Uy. Ahí está el número 2. Pos 2. Entonces está bien. Si aquí yo le pongo, no sé, el E, lo ejecuto, el pos ahora es 4. Ahí me lo está imprimiendo 4. Entonces sería 0, 1, 2, 3, 4. Perfecto. Ya, sabiendo eso, lo que puedo hacer sería la posición de la zona. Es zona punto, perdón, zonas, porque esa es mi lista. Punto index. Y ahora el elemento. El elemento es la zona que estoy ingresando acá. Aquí ya tengo la posición de la zona. Ahora me falta la del sector. Post sector, que sería sectores, porque esa es mi lista de sectores. Punto index y el elemento sector. Teniendo eso, teniendo la ubicación a la cual yo estoy leyendo, voy a borrar esto y también voy a limpiar aquí para ejecutar bien las cosas. Ya. Mi post sector es 5 y mi post zona es 1. ¿Y cuál es la última línea que se lee? Línea. Bueno, es la vacía. Y mi última zona, ¿cuál es? Aquí está. Es B. Mi última zona que se lee es la letra B, que está en la posición 0, 1. Post zona 1. El último sector que se lee, sector 6. En la última posición. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Post sector 5. Está bien entonces. Entonces lo que yo voy a hacer es que a mi matriz de bodega, en la posición zona y en la posición sector, aquí ya tengo el X y el Y, digámosle, las coordenadas, ya tengo las coordenadas. Yo quiero sumarle un más igual aquí. ¿Por qué sumarle? Porque mi matriz está llena de ceros y probablemente entre las líneas que haya se vaya a repetir más de una vez una misma bodega. Es decir, digamos, el B2, 1, 2, aquí este B2 probablemente se repita 5 veces en el archivo de texto, o más de 5 veces. Entonces lo que vaya almacenando aquí yo quiero que se vaya sumando, acumulando.
Entonces por eso, ¿por qué no pongo aquí cantidad ítems? Porque si lo hago, solo me va a tomar en cuenta la última línea que se leyó de esa bodega. Ahora, si yo voy y pongo el más, aquí yo estoy acumulando los ítems. Ahí está. 121, 180, 218, 190, 215. Entonces aquí ya damos por terminado el primer paso, que fue de rellenar la bodega, es decir, la matriz bodega, ya la llenamos. Y ahora falta, si nos vamos al ejercicio, aquí nos dice específicamente que una bodega no puede tener más de 100 ítems. Y cuando se da el caso de que tenga más de 100 ítems, se tienen que despachar 100, es decir, se restan 100. Entonces, para hacer ese despacho, nosotros aquí preguntamos if mx, la post zona y el post sector, si eso es mayor a 100, yo creo que se realizó un despacho. Voy a ponerle aquí print. De hecho, puedo hasta guiarme del ejemplo de ejecución. Se ha realizado un despacho. Lo voy a copiar. Lo voy a pegar. Se ha realizado un despacho en. Esa es la ubicación. Esta en sí yo ya lo tengo. Que sería en la zona. Y el sector, ¿o no? La zona, sector, y esta es la fecha. Entonces voy acá, fecha. Probemos. Aquí está. ¿Es mayor a 100? Sí. Se ha realizado un despacho en el E6 C3 T1. Pero aquí, si yo voy y lo comparo con el ejemplo de ejecución, esto está malo. E6, E6, y el otro es D1 y aquí hay un C3. Y el D1 está arribita. ¿Pero por qué pasa esto? Porque todavía no es descontado los 100. Recordemos que cuando se hace un despacho, yo tengo que quitarle 100. Aquí dice: se realizará un despacho exactamente con esa cantidad. Esa cantidad es 100. Entonces, lo que tengo que hacer yo es, primero voy a calcular el residuo, ¿ya? Que sería mx post zona y post sector. Eso lo voy a restar con 100, ¿ya? Ese va a ser el residuo. Y ahora yo quiero que mi mx post zona y post sector sea igual al residuo. En sí ustedes me podrían decir: pero Bruno, esto se puede simplificar en una pura línea. Y claro, sería con mx post zona post sector menos igual 100. Es exactamente lo mismo. Personalmente, yo me voy a quedar con el tema del residuo. Pero lo pueden simplificar ahí con una línea. Esto es más que nada para que lo entiendan. Y cuando ya... Esto significa que ya lo despaché. Se realizó el despacho. Entonces aquí ya me queda el residuo de lo que queda. Es decir, si yo acá, por ejemplo, moví acá en el F1, tiré, no sé, 102. Yo aquí a esto yo le descuento 100 y me quedan 2 en la bodega. Aquí guardadito, me quedan 2. Entonces está bien que se guarde el residuo. Y una vez que se hace el residuo, también aquí nos falta algo, que sería la matriz de despachos. ¿Por qué? Porque aquí nos dice: debe imprimir una matriz representando la cantidad de despachos realizados y en el sector que representa.
Es decir, aquí por ejemplo, en el F1 se hizo un despacho porque se descontaron 100. Entonces yo tengo que mostrar por pantalla, o sea, en mi segunda matriz paralela, tengo que sumarle 1. Aquí como lo expliqué antes. Le sumamos 1. Porque se hizo un despacho. ¿Y en dónde le sumo 1? En mi matriz de despacho. Entonces pongo mx despacho. ¿En qué posición? En la posición zona y en la posición sector. Porque ya las tenemos. ¿Y por qué igual a 1? Esto es erróneo. Es más igual 1. ¿Por qué? Porque probablemente más de alguna vez se haya despachado el F1. O en este caso es el B6, si no me equivoco. Entonces, ahora si yo lo ejecuto. Ahora sí. E6, D1, C3. Me voy aquí al ejemplo de ejecución. Ahí está. E6, D1, C3. Y luego E5, B1, B5. E5, B1, B5. Y luego D6, F2, D5. D6, F2, D5. Ya. Entonces ya puedo dar por completado la primera misión, la primera pregunta. Que demostrar cada vez que se hace un despacho. Y además, matando a 2 pájaros de un tiro, hice mi matriz de despacho. Aquí está. Así queda. Aquí se hizo una vez, aquí se hicieron 2 despachos, aquí 2. Entonces, eso nos lleva a la pregunta número 2. Se debe imprimir la matriz representando la cantidad de despachos realizados y el sector que lo representa. Si nos vamos al ejemplo de ejecución, aquí está el 2. Los envíos por zona y sector en el mes fueron y se imprime la matriz. Entonces, ¿dónde imprimo las matrices? En sí yo ya terminé mi lectura de archivo. Ya no tengo que hacer nada más. Porque eso es todo lo que me pide dentro de las líneas. Yo ya tengo estructuradas mis matrices. Una vez que yo ya teniendo las matrices estructuradas y conformadas, o rellenadas, mejor dicho, rellenadas, finalizo la lectura del archivo. ¿A qué me refiero con finalizar la lectura del archivo? Que aquí adentro ya no tengo que hacer nada más. Este while lo minimizo. Ya no me interesa. Porque ahora lo que voy a hacer, voy a empezar a jugar con los prints que tengo que hacer. El tema de los costos. ¿Ya? Entonces, esto lo voy a dejar así para no, porque no molesta. Voy a irme más para abajito. Ya. Entonces, aquí yo le recomendaría hacer ordenadito. Hacen 3 comillas. Y si apretan una vez más, se autocompleta ahí. Y ponen acá pregunta 2. Y ponen print. Aquí pueden hacer un print vacío para que se vea más bonito. O pueden ponerle este slash y la n. Esto significa que dan como un espacio vacío. Pero si les complica mucho y para que no se enreden tanto, pueden hacer 2 prints, uno vacío y uno con la pregunta que quieren. Y dice los envíos por zona sector en el mes. Ya, los envíos por zona sector en el mes fueron. Y aquí imprimo la matriz. ¿Cómo imprimo la matriz? Sencillo. MX despacho. Si ejecuto, aquí me sale. Me sale la matriz solita. Y si la comparamos aquí con el ejemplo de ejecución, claro, nos da 111, 112, 112. Aquí hay un 1. Aquí también hay un 1. Y estaríamos con la segunda pregunta ya completada. Vamos con la tercera. Calcula el costo total de los despachos realizados, considerando los siguientes precios. Costo total de los despachos. Ya. Si nos vamos aquí al ejemplo de ejecución, a mí me gusta mucho ver el tema ese, porque aquí me hago una idea de qué es lo que tengo que imprimir. Y aquí dice el costo total de los... El total de ítem despachado es de tanto.
¿Cómo hago esto? Bueno, primero me falta declarar la lista, no lo he hecho, de los costos. ¿Cuáles son los costos? Estos mismos. Estos, si se fijan, pasan a ser una lista paralela como había dicho anteriormente. Entonces, yo voy a venir acá. Voy a comentarlo. Más que nada para tenerlo ahí. Entonces voy a tener una lista de costos de 125, 325, 198, 635, 312 y 185. Teniendo los costos, ahora lo que tengo que hacer, aquí ya completamos la pregunta 2 que diga, estamos en la pregunta 3. Todo lo que haga de aquí para abajo corresponde a la 3. Entonces, necesito que este 1, porque esta es mi matriz de despacho, ese 1 se vaya multiplicando por el costo que le corresponde. En este caso, este 1 es del sector 1, entonces se multiplica por esto. Este 2 es del sector 5, entonces necesito que se multiplique por esto. ¿Cómo hago eso? Primero tenemos que hacer el recorrido. ¿Cómo se recorre una matriz? Primero recorremos por la fila. Primero se recorre la fila. ¿En qué lista? En mi lista de las filas. Zonas. Ya. Zonas. El segundo for va a ser el de las columnas. Len. ¿En qué lista? El de las columnas. Sectores. Ya. Una vez recorrido, fila por columna, lo que va a hacer estos dos for lo que van a hacer es ir recorriendo uno por uno. Hasta el final de toda la matriz. Entonces, yo primero, lo primero que voy a hacer va a ser calcular los costos. Es decir, que este se multiplique con el que le corresponde. Entonces, lo que tengo que hacer acá es primero hacer un costo total que empiece con 0. Y ese costo total lo que va a hacer se va a ir actualizando. Costo total se va a ir reseteando cada vez. Es más igual aquí. Se van a ir acumulando. ¿Y qué estoy haciendo acá? Aquí lo voy a igualar. Tengo que igualarlo a la multiplicación de esto por la posición en el sector en el que está. Primero pongo la matriz. La matriz de ¿qué matriz pongo acá? ¿El de la bodega o el de los despachos? El de los despachos. Se escribe así. Despacho, sí. ¿Qué posición le pongo acá? La fila y la columna de esto. Y esto lo tengo que multiplicar por los costos. Aquí tengo mi lista de costos. Uy. Costos. ¿Pero qué posición le pongo acá? Fila, columna. La posición que yo le tengo que poner aquí es la misma de los sectores, porque es una lista paralela. Entonces, como sectores son mis columnas, esta lista de los sectores la estoy recorriendo con col. Entonces aquí le pongo los col. ¿Y por qué estoy seguro de que va a funcionar? Porque los costos es una lista paralela a sectores. Es decir, tienen el mismo tamaño. En sí, igual funciona con fila. Pero en este caso no. ¿Por qué no funciona con fila? Porque fila está aquí. ¿Y qué significa? Que primero aquí va a entrar un 0. Y acá va a partir con 0, luego con 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, mientras vaya haciendo el ciclo, me va a ir printeando puro 0. 0, 0, 0, 0, 0. Y luego 1, 1, 1. Entonces, no tiene mucho sentido. Y quiero que se vaya actualizando según las columnas. Entonces, por eso le ponemos col. Aquí tengo el costo total. Voy a imprimirlo solo para corroborar. Ejecuto. Ahí está, costo total 4051. Y en efecto
Es lo que nos sale acá, 4051. Ya. Primero lo voy a dejar un poco más bonito. Voy a ponerle un print aquí vacío. Y un print de la pregunta número 3. Que todavía nos falta por completar, por si acaso. ¿Qué nos falta? Tenemos el costo, ahora nos falta este dato. El costo total de los 16 despachos. ¿Cómo obtengo ese total de 16? Para calcular eso es sumando todo esto. Sumando toda la matriz. Sumando este 1 con este 1, con este 2 y así. ¿Cómo lo hago? Bueno, con una suma no. O puedo ponerle en vez de suma, voy a ponerle total despachos. Total despachos. Lo voy a poner acá. Más igual. Aquí igual al elemento que hay aquí. ¿Y cómo obtengo ese elemento? Yendo al MX. ¿A qué MX? ¿El de la bodega o el de despacho? El de despacho. ¿Qué posición? Fila, columna. Y escribiendo esto, obtengo ese 1. Y también ese 2, y ese otro 2. Obtengo todos los elementos, también los 0. Y ahora si yo lo imprimo solo para probar, total despachos 16. Perfecto. Ya tenemos completado entonces el número 3. Aquí yo voy a copiar. Costo total de los... Aquí voy a cortar. Total despachos es... Y aquí pongo costo total. A ver si lo ejecuto. El costo total de los 16 despachos es de 4051. Aquí ya tengo 3 preguntas. Ahora vamos con la cuarta. Pregunta 4. Ya. ¿Qué nos dice la pregunta 4? Encuentre las ubicaciones con la mayor cantidad de ítems pendientes a ser despachados. Considere que puede ser más de uno. ¿Qué significa esto? ¿Cuáles son los ítems pendientes? Aquí va... Es la MX normal. Esta es mi matriz con los ítems que quedaron pendientes. Y lo que yo quiero obtener acá es el mayor de todos estos. Que en este caso, aquí está. Ese 98 tengo que devolver. ¿Cómo hago eso? Bueno, primero hay que recorrer la matriz. Por fila, range, la lista de las filas. Por columna, in range, la lista de las columnas. Ya, y aquí voy a poner la lógica. Primero la primera tarea que voy a hacer va a ser detectar al mayor. Y es la misma condicional de siempre, es lo mismo de siempre. Si el elemento fila, columna es mayor a mayor, yo creo que mayor sea igual al valor de la col. Y además, aquí nos está faltando, necesitamos saber su ubicación. Pero aquí la ubicación está separada en zonas y en sectores. Entonces aquí yo tengo que poner mayor zona. Va a ser igual a la lista de las zonas en la posición de la fila. ¿Por qué no el de la columna? Porque yo sé que este for va a ir lento. O sea, primero se va a estancar en el 0, luego en el 1. Pero este va a ser 0, 1, 3, 4, 5. Y luego va a repetir 0, 1, 3, 4, 5, así. Entonces, estas zonas, como él está rondando con el de la fila, vamos a ponerle la fila. El mayor sector va a ser igual a sectores de la columna en la que estoy. Y la mayor ubicación va a ser la suma de esos dos. Es decir, mayor zona, que yo sé que es un tipo texto, más el mayor sector.
Y de hecho aquí va entre medio un guión. Pero, ¿qué pasa? Si yo hago esto, aquí me va a tirar probablemente un error. Este error me dice que únicamente puedo sumar strings, pero no entero. ¿Por qué entero? Porque este mayor sector es de la lista sectores y la lista de sectores son puros números. No tiene texto. Entonces, para convertir esto en texto, lo único que tengo que hacer es ponerle ctr. Esto es como ponerle un int, pero en vez de ponerle un int, le pongo ctr. Ahora si yo lo ejecuto de nuevo y voy aquí, mayor ubicación, es C2. Me juntan los dos, me junta el C, el guión y el número 2, pero en formato de texto. Aquí ya tengo el mayor. Si yo printeo aquí ahora, print mayor ubicación, y con el mayor, si yo esto lo imprimo, aquí lo voy a tirar más para bajito para que se vea mejor. De toda la matriz, el mayor es en el C2 y con 98. Claro, si me voy al ejemplo de ejecución, aquí sale C2 con 98. ¿Cuál es el problema aquí? El problema ahora va en que aquí me pide que probablemente haya más de uno. Encuentre las ubicaciones, considere que puede ser más de una. Entonces, ¿cómo yo entrego dos mayores con una lista de mayores que va a ser vacía? ¿Qué hago yo aquí? Lo primero que tengo que hacer es agregar el que ya encontramos. En mayor ubicación ya lo encontramos. Entonces pongo mayor ubicación, perdón, la lista mayores. Voy a agregarlo a mayor ubicación. Mayor ubicación lo estoy agregando a la lista de mayores. Ahí ya está agregado. Teniendo eso en mente, voy a volver a recorrer la lista por segunda vez. Range, en zonas, porque es mi lista de las filas. Ahora mi columna, es la lista de las columnas, sectores. Y esto, ¿qué le pongo acá? Lo que tengo que hacer acá es preguntar si el MX en la posición fila columna es mayor, o mejor dicho, es igual, porque ya detecté el mayor, ya sé cuál es el mayor, a mayor. ¿Cuál es el mayor aquí? El último que me tomó. En el caso de que sean iguales, yo voy a copiar esto y lo voy a pegar acá. Voy a obtener la mayor zona, el mayor sector y los voy a juntar. Y yo quiero que... Ah, pero ¿qué pasa? Aquí hay un problema. Miren, se los voy a mostrar incluso. Sería mayores.append mayor ubicación. Si esto yo lo imprimo y en vez de imprimir los mayores pongo mayores, ahí está, me imprime dos veces el C2 y eso no queremos. Esto está pasando porque me está recorriendo de nuevo todo el este y va a pillar uno igual. Aquí lo pilló. Y siguió recorriendo la lista, pero cuando encontró este, lo volvió a agregar. Ahí está. Y no encontró nada más. Entonces yo no quiero que se agregue cuando es el mismo. Entonces para hacer eso, si nos vamos aquí a los códigos de ayuda, en esta función de agregar, aquí yo estoy diciendo si el elemento no está en la lista, lo agrego. Y en el caso de que esté, no hago nada. Entonces hacemos esa condicional. If, ¿cuál es el elemento? El mayor ubicación. Si mayor ubicación no está en la lista de mayores, yo quiero agregarlo. En esa única ocasión lo voy a agregar. En el caso contrario no lo voy a hacer. Entonces ahora yo estoy imprimiendo de nuevo la lista de mayores y me imprime C2. Ya no me imprime dos veces el C2. Y está bien. Ya. Ahora
nos vamos. Ya tenemos calculado el problema número 4 y se imprime de esta forma. Las ubicaciones, esto yo lo voy a copiar. Yo les recomiendo hacer eso para no perder tiempo. Las ubicaciones con la mayor cantidad de ítems pendientes son... Ya. Acá no puedo imprimir directamente la lista. No puedo dejarlo así. Lo que tengo que hacer es recorrerla. For in range len mayores. Print. Voy a imprimir mayores. Y aquí con un... Aparte. Con... Y el 98, que sería mayor. Si yo lo imprimo ahora, a mí me dice, las ubicaciones con la menor cantidad de ítems pendientes son C2 con 98. Tal como dice acá, C2 con 98. Ya tenemos respondido la pregunta número 4. Ahora nos falta la última. El total de ítems pendientes por zona. Está entretenida. Pregunta 5. Ya. La 5 me dice: muestra la cantidad de ítems pendientes de despacho por zona, ordenados de mayor a menor. Ya, entonces, ¿qué me está diciendo esto? Ítems pendientes de despacho por zona. Si nos vamos a la matriz, que voy a despejar un poco las cosas para que se vea con claridad. Lo que nos está diciendo acá es que en la matriz de la bodega, lo que necesito hacer es una lista acá a la derecha, como había dicho anteriormente. ¿Por qué a la derecha y por qué no la lista de acá abajo? Porque me está diciendo por zona. Mi zona en este caso son las filas. Entonces lo que yo necesito hacer es sumar todas las X de aquí, de la fila que le corresponde, sumar todo esto y almacenarlo acá, en esta lista, que la lista se va a llamar suma fila y esta otra se va a llamar suma columna. En este caso, en esta ocasión, yo no voy a crear esta lista porque no la necesito y no me están preguntando y no me están pidiendo que lo haga. Pero vamos a ir a hacer esta. ¿Cómo la hago? Bueno, si voy aquí al código de ayuda, aquí tenemos unos subprogramas. Aquí tenemos def sumar filas. Necesito ponerle la matriz que necesito, en este caso la de la bodega, la lista 1 y la lista 2. ¿Cuáles son mis lista 1 y lista 2? En este caso, si nos enfocamos aquí, for fila in range len lista, esta lista es de las filas. En mi caso, aquí tendría que poner las zonas. Y la fila 2, o sea la lista 2, sería el de las columnas. En este caso, la lista de los sectores. Recorriendo eso, aquí tenemos la suma. ¿Por qué esta suma se pone acá? Porque yo quiero que se vaya reseteando según cada fila. Por ejemplo, aquí, esta es una suma diferente a la de acá. Y todas esas sumas yo las estoy almacenando en una lista que se llama suma filas, que sería la de aquí invisible a la derecha. Y ojo que la estoy agregando dentro del for de la fila, por si acaso. Aquí este for termina y esa suma la agrega al tiro. Y luego vuelve a sumar las cosas. Y estoy retornando la lista. Entonces vamos a hacer eso. Lo primero que vamos a hacer, vamos a hacer la función def sumar filas. Vamos a poner sumar filas. Entonces yo le entrego la matriz, la lista 1 y la lista 2. ¿Qué lista pongo acá? La suma fila. De hecho voy a cambiarle los nombres ya. Voy a ponerle aquí obtener suma fila. Entonces yo pongo aquí, incluso puedo poner, no, para no confundirlos, suma f. Va a ser la lista vacía. Entonces yo pongo for fila range en la lista de las filas, que sería la 1. Aquí yo pongo suma igual a 0, porque estoy declarando que se va a estar reseteando todo el rato por cada fila.
Recorro las columnas ahora, la lista de las columnas, lista 2. ¿Qué quiero que haga? Yo quiero que la suma me sume con los que sobraron acá. Quiero que me sume con este, con el 80, 45. Quiero sumar todos estos y almacenarlos en la lista F. Entonces sería MX, la posición fila columna, y ahí se estarían sumando. Y cuando termine de sumar todos, yo creo que lo agregue a la lista de sumas filas. Sumas filas. Sumas filas. Sumas filas.append suma. Y luego al final de todo el código, yo voy a retornar sumas filas. Con esta función ya estoy creando la lista paralela de suma filas. Es decir, yo estoy creando todo esto. Todo esto estoy creando con su total de X cada fila. Si tienen complicaciones, vean el video anterior. Y ahora, ¿dónde lo inserto acá? Primero voy a hacer un print vacío, más que nada para separar. Voy a poner la pregunta ahora, que es copiar y pegar. Copio, pongo las comillas y pego. El total de ítems pendiente por zona. Ya. Aquí voy a obtener la lista suma fila. Mi lista suma fila va a ser el nombre del subprograma. Obtener suma filas. Lo copio, lo pego. Y aquí ponemos los parámetros. Aquí me lo está soplando. MX, lista 1 y lista 2. ¿Qué matriz le pongo? ¿La de despacho o la de la bodega? La de la bodega. Porque ahí tengo mis sobrantes. Mi lista 1 corresponde a mi lista de las filas. ¿Cuál es mi lista de las filas? Esta, zonas. Y la de las columnas, el de los sectores. Teniendo eso, necesito ahora imprimirlo. Solo recorrerlo. Por J, in range, len, suma fila, print, suma fila, J. Ahora si yo lo imprimo, aquí me sale 225, 337, ta. Pero ahora el ejercicio, pero aquí me faltó ponerle, porque aquí me pide aquí zona F, ya. Para hacer esto ya yo escribo zona y coma, es con un guión, no, ya. Antes de imprimir su valor acá, necesito imprimir la zona que le corresponde. En este caso, si nos damos cuenta, esta lista de sumas filas es paralela a la lista de los sectores, o sea, de las zonas. Son paralelas. Tienen el mismo tamaño. Entonces, yo puedo poner acá la lista de las zonas e imprimirlas con una J. Aquí también me pide con un guión. Si lo ejecuto, ahí está. Zona A, 225, zona B y así. Pero ¿qué pasa? Aquí el ejercicio me lo está pidiendo de mayor a menor. Y como dije, hay que hacer un método burbuja. Entonces, la matriz de ayuda, como el método burbuja, primero tiene una función de intercambiar. Y finalmente el procedimiento de burbuja. Ambos son procedimientos, ojo. ¿Y qué lista les pongo acá? El total de listas que yo creo que cambian. Entonces, vamos acá. Vamos para arribita. Y aquí definimos los subprogramas. Def, primero se hace el intercambiar con la lista y las posiciones A, B. Entonces primero creo el auxiliar, que va a tener mi lista A. Lista A va a tener lo de la lista B. Y lista B va a tener el auxiliar. Ya tengo hecho el intercambiar. Ahora voy a hacer el burbuja. Def, burbuja. ¿Qué lista les voy a pasar? Primero necesito la lista principal. La lista 1
corresponde a la lista que yo voy a estar diciendo, oye, este es mayor a este, sí, ya cámbialo, este es mayor a este, y así cámbialo, ya. La primera lista va a ser a la que nosotros vamos a intercambiar y con la que nosotros vamos a estar poniendo las condicionales en esta. La lista 1 es la que entra en la condicional. La segunda lista y las que hayan en adelante son las que se ven afectadas. En este caso, si yo estoy cambiando la lista de los despachos por zona, tengo que sí o sí intercambiar la zona. Entonces habrían dos listas. Y ahora, por prevenir, como se están cambiando las zonas, también tengo que cambiar los sectores. Aunque no es muy de utilidad eso, porque en sí los sectores siempre van a ser los mismos. Esto puede que cambie aquí, el B se puede para acá abajo, el D cambie con el C, pero esto va a permanecer fijo. Siempre, 1, 2, 3, porque el A y todas las letras tienen los mismos sectores. Entonces esto no va a cambiar. Entonces basta con ponerle estas dos nomás. Entonces ya. ¿Cómo hacemos el método burbuja? Burbuja primero recorremos por A, in range. Ya, ¿qué recorremos primero? Desde el inicio de la lista hasta el penúltimo valor. Y para hacer eso, le pongo len lista 1 menos 1. Con eso estoy recorro hasta el penúltimo. Y ahora, for b in range, el segundo for va desde el segundo valor hasta el final de la lista. Entonces, recordemos aquí que esto parte de un inicio, final y un intervalo. Entonces mi punto de inicio sería a más 1, que sería el segundo elemento de la lista, hasta el final de la lista. Perdón, lista 2. No, lista 1 es lista 1. Hasta el final de la lista. Entonces yo voy acá y aquí escribo la condicional. If en la posición de la lista 1, en la posición A, ¿qué queremos? ¿Que sea mayor o menor? En sí yo quiero que se muevan los menores, o sea que el menor se intercambie para abajo. Entonces voy a poner, si este es menor a lista 1 en la posición B, yo quiero intercambiarlos. Intercambiar lista 1 a B, eso se mantiene igual, y lo llamamos intercambiar a la lista 2 y ahí terminamos. Aquí ya se está aplicando el método burbuja correctamente. Ahora, para llamarlo, yo bajo acá y antes de imprimirlo necesito ordenar la lista. Entonces pongo acá burbuja. La lista 1 es suma fila, es la cual entra en la condicional, y la segunda es la que se va a involucrar, en este caso la de las zonas. Entonces si yo lo ejecuto ahora nuevamente, aquí me lo imprime en orden. La zona F 369, la zona B 337. Ahora si me voy acá al ejemplo de ejecución, aquí me lo dice. Total de independiente por zona, el F 369, 337B, 316C, EDA con sus valores. Y ya con esto terminaríamos de hacer el problema B de la prueba.